hablábamos de Einstein y de cómo es que en la Tierra globo las cosas son compartimentalizadas, porque cuando asumen varias cosas a la vez, no cuadran, y es por esto que inventaron la relatividad, para que pudiesen decir, es que es relativo. O sea, la distancia y la velocidad de las estrellas no pueden ser comprobadas desde aquí porque nosotros también nos estamos moviendo. O sea, tenemos que salir de la Tierra para ver la velocidad. Pero como ven, con NASA hemos salido de la Tierra y tenemos estos aparatos y nos dicen la velocidad. A ver, pero esos aparatos también se están moviendo, ¿no? Esos aparatos escaparon los efectos del Big Bang. Es como pensar que si vamos en el tren y tiramos una piedra por la ventana, ya al minuto que sale por la ventana, ya se queda estática, ¿no? Como Sí, si no se siguiera sí. moviendo. Es que son verdaderas payasadas. Por ejemplo, el Big Bang, dicen los físicos de la teoría, cuando la gente pregunta qué había antes del Big Bang, dicen, esto es un error. Hacer esa pregunta es un error, porque el tiempo empezó el momento que pasó el Big Bang. Antes de entonces no había tiempo. O sea, como no había tiempo, no es posible que hubiese un tiempo anterior. No había tiempo. Muy bien. Si esto fuese cierto, entonces el instante que pasó el Big Bang no puede haber llegado, porque tendría que haber pasado tiempo desde el instante donde no pasó el Big Bang al instante donde sí pasó el Big Bang. Son verdaderas payasadas y las dicen de un modo como si hubiese sido comprobado, como fuese algo del sentido común, y Sí, también lo dicen con un lenguaje que está como se afilia, llama a los que tienen una mente bastante limitada, sí, y esta gente no quiere asumir, no quiere ni asumir ni aceptar el hecho de que tienen una mente muy alentada. Y claro. esta gente, cuando dicen todo mundo sabe que tal y cual, la gente que no sabe de lo que hablan dicen, ah, pues yo soy uno de esos, yo Pues también sí, soy uno de los que... claro. Sí, Yo soy yo, uno de yo lo sé. esos. Es como, no sé si habrás conocido a alguien así, yo sí. Sí, Cuando vas a una persona, les cuentas algo que te has inventado tú, algo totalmente, no totalmente original, porque claro, estamos usando palabras que no son nuestras, pero le llevas algo interesante, nuevo, que la persona desconoce, porque puede ser de un libro que la persona no ha leído, digamos. Le cuentas algo y la persona dice, sí, ya lo sé. sí, sí, No, sí, no, sí. no, no, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Por qué dices que sí que ya lo sabes? ¿Por qué dices esto? Y lo dicen, y cuando dicen, ah, sí, pues cuéntame, explícame. Entonces se quedan ya un poco más. Sí, Disimulan porque sí, es que hay una fuerza compulsiva a adecuarse y a tener puntos referentes reconocibles en todo ser humano. Ya hay una costumbre de, por ejemplo, saber qué está de moda, cuál fue el último modelo que diseñó la Fiat, la Ford, la GM, saber cuál es la sí. última computadora, saber cuál es el iPhone que está funcionando en este momento, saber cuál es la última red social. Hay que saber y hay que estar, y el que no sabe es un ignorante. Y entonces en esa misma línea es muy difícil quitar uno de los bloques de esta estructura, especialmente cuando son uno de los fundamentos, uno de los cimientos de esta estructura, que es el globo.
Entonces, cuando hablamos de estas cosas del Big Bang, cuando hablamos del espacio, la gente quiere dar la sensación de que sabe cómo todo eso funciona, porque eso es parte de estar en esta tierra y es parte de nuestro sentido de colectividad, de pluralidad. Yo sé cómo funciona el cosmos, sé lo que es el Sol, sé a la distancia que está, todo el mundo sabe, y te dicen esas cosas, todo el mundo sabe que el Sol está a 92 millones de kilómetros, y a la primera preguntita, por ejemplo, uno le dice, bueno, pero si vamos en una elipsis, girando alrededor del Sol, vamos en una elipsis, entonces eso significa que por momentos estamos a 91 millones y por momentos estamos a 95, porque las temperaturas no fluctúan, ¿no? Y ahí ya se quedan como que... porque eso no todo el mundo lo sabe, porque es obviamente que es contrario a la razón, porque cuando el Sol está más cerca, está supuestamente un millón y medio más cerca de la distancia media, y cuando está más lejos está a un millón y medio más de la distancia media. O sea que hay una fluctuación de unos 3 o 4 millones de millas. ¿Y por qué la temperatura no fluctúa? Entonces van a la enciclopedia y encuentran todo este tema de los ángulos y que en realidad, porque supuestamente nuestra idea es que cuando supuestamente la esfera está inclinada de tal manera que expone más al hemisferio norte hacia el sol, es verano ahí. Y cuando va del otro lado, que la esfera va del otro lado, que expone más al sol el hemisferio sur, entonces es verano ahí. ¿Y cuánta diferencia de distancia al sol puede haber entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? Unos poquitos miles de kilómetros, unas 800 según el modelo, ¿no? Unos Ujú. 8000 kilómetros a lo mucho, podrá variar por dar un número enorme. 8000 kilómetros produce la diferencia entre invierno y verano, pero 3 millones de kilómetros no le afectan en absoluto. Entonces, ahí ya se ponen a hablar de ángulos y que la manera que llega al sol y que la atmósfera y que la capa de ozono, pero eso no todo el mundo lo sabe, no, bajo esa, ¿cómo se dice? Esa frase de que la gente dice, todo el mundo sabe que el sol está acá, todo el mundo sabe que el sol esto, pero cuando le das una preguntita mínima, ya no saben porque es imposible explicarlo sin acudir a tecnicidades y a discursos circulares que explican algo que no tiene ningún sentido. Y sabe lo gracioso es que cuando decían estas cosas, hace 20 años, cuando decían estas cosas, si alguien hubiese dicho, a ver, cuando el polo sur se inclina más hacia el sol que el polo norte, es verano en el sur e invierno en el norte, ¿no? Sí. Vale. Y cuando estamos en esta situación, estamos en el aphelion, o sea, estamos 3 millones más cerca al sol, cuando el sur está en verano. O sea, cuando estamos 6 meses después, que el verano está en el norte, estamos más distantes del sol. O sea, en el sur, que es invierno, no solo es invierno, pero es invierno a 3 millones de millas más o 5 millones de millas más. ¿Cómo es que no hace tantísimo más frío? No. Porque no hace tantísimo más frío. ¿Y cómo es que en el invierno del norte, cuando el planeta Tierra está más cerca al Sol, hace más frío en el norte? Porque a ver, ¿cómo es que pasa esto? Y hace 20 años, si alguien hubiese hecho esta pregunta, que duda lo que están explicando, el profesor o el profesional habría dicho, pues así es como es. ¿Qué Y me dices? listo. ¿Que la Tierra es plana? Y ¿Qué me dices? ¿Que la claro, Tierra es claro. plana?
claro. Y ahora podemos decir, pues sí. Pues sí, sí. O no sé qué forma tenga, pero obviamente férica no es, señores. Ujú. De Mira, paso te comento, hacemos un breve paréntesis. La discusión de tierra plana en inglés fue bastante diversa por aquello de que, por supuesto que hay muchos más usuarios de YouTube y como que comenzó antes. Hoy en día ya está muy diversificada, hay muchos canales, hay canales que abandonaron, por ahí Antonio conoce alguno, ¿no? Que Flat Earth Asshole por ahí sí, abandonó pero la campaña. había un canal, sigue ahí, pero solo tiene 5 vídeos. Antes tenía unos 200, se llamaba Matrix Decode. Ah, Y mira, este chico vive en España y grabó una tormenta, una noche, una tormenta de estas eléctricas con muchos relámpagos, y estaba grabando el cielo y cuando miró el vídeo, vio que un cuadro del vídeo parecía que hubiese sido sacado al mediodía, sí, sí. O sea, proyectaba como las sombras como si fuera la luz solar. como si fuese mediodía. Se veía el Sí, horizonte a la misma distancia que se vería al mediodía, se veían las sombras de las cestas y las plantas, todo estaba en el sur de España y eran las 2:30 de la madrugada. Y es por esto que digo, la gente debe de acoplarse a la idea de que el sol no es lo que piensan que es, lo que han sido educados que es, lo que otros tierraplanistas han dicho que es o dan la impresión de saber lo que es. Yo no sé lo que es el sol. Lo único que sé es cómo funciona, pero lo que es, yo no sé. Yo creo que sería posible pasar por el sol sin ni darse cuenta. Pero bueno, esto es otra cosa. Y este es otro que lo dejó la Tierra plana. sí. Bueno, no dejó la Tierra plana, sino dejó de ser contribuidor con YouTube. Y esto está basado no en la Tierra plana, ni en la verdad, ni nada así. Bueno, no quiero decir más porque es más es privado, pero este lo dejó y hay gente que lo ha dejado. Hay gente que ha dicho, Sí, ya está, no puedo más. Y sí. bien, pues no pasa nada. Esto no, No, nadie debe estar en esto. Pero lo que decías del sol, volvamos al sol y a la proximidad de la Tierra al sol. Cuando explican estas cosas, esto lo están basando en datos reales. O sea, esto está basado en la geofísica, no la astronomía, en la geofísica, porque los geofísicos estudian la Tierra y las condiciones de la Tierra. Y también, cuando estudian la Tierra, estudian ciertos datos como el tamaño del Sol. Y cuando ven que tiene una fracción más grande, en el invierno del norte, el verano del sur, dicen, esto tiene que ser porque estamos un poquito más cerca al sol. Y la realidad es que no tienen ni idea de lo que es el sol, o sea, el tamaño que están midiendo no tiene nada que ver con la distancia entre nosotros y el sol allá afuera en el espacio. No tiene nada que ver con eso. De hecho, si coges una lupa y enfocas el sol, y cuando enfocas la lupa en el suelo, en una mesa, lo que sea, tienes un puntito. Si apartas la lupa de la Tierra, ese puntito se hace un poquitín más grande. sí. O sea, cuando estás enfocado, el puntito es muy pequeño. Cuando acercas la lupa más, el punto se hace más grande. Cuando la alejas más, también se hace más grande. Y esto es la diferencia entre los cortos de vista y largos de vista Sí. en el ojo. Vale. Pero esto quiere decir que si estuvieses en ese puntito, si fuese muy pequeño y estuvieses en ese puntito mirando al sol, o sea, mirando a la lupa, cuando la lupa se acerca, el sol se hace más grande. Y cuando la lupa se aleja, el sol también se hace más grande. O sea, si lo que están Sí, sí, haciendo, sí, sí. si lo que están haciendo es midiendo el tamaño del sol y dicen, mira, parece que en el verano
del sur, el Sol es más grande en el sur que el tamaño del Sol en el norte cuando es verano en el norte. Esto quiere decir que estamos más cerca. O sea, no, señor. No, Podríamos estar más lejos. sí, sí. También sería más grande. Mira aquí, qué buena foto, Antonio, Ujú. hablando de la lupa y lo que comentabas. Vamos a decir, vamos, déjame especular un poquito en torno a lo que acabas de Sí, decir, sí. hablando de la posibilidad de un domo, porque de alguna manera, tanto el ángulo de entrada, si podemos pensar, por ejemplo, en un sol físico exterior, que se proyecta sobre el domo y luego, a partir de un domo, desde nuestra perspectiva, nosotros estamos viendo la conducta de ese sol sobre el domo, ¿no? Pero te estoy hablando de un domo totalmente flexible, no te sé decir de qué, tan siquiera un domo que corresponda con nuestro campo visual o con el simple hecho de que la atmósfera contiene agua y ese agua, por supuesto, que va a crear, tiene su densidad y esa densidad va a crear un efecto domo sobre nuestra cabeza, ¿no? Pero si pensamos en la posibilidad de que la fuente de luz es exterior a una especie de domo, entonces esa luz se va a proyectar sobre el domo y depende del ángulo va a ir creando diferentes formas, y este es un concepto muy interesante que nos presentaste, Antonio, va a ir generando diferentes formas del día. El día tiene diferentes formas de acuerdo a la estación o al momento del año. Por ejemplo, la forma del día es menor en los meses de julio, agosto, y es más extensa, o sea, cubre mayor territorio en diciembre, enero y febrero. El día proyectado sobre la Tierra cubre mayor superficie cuando es el verano austral. Y esta foto que tengo acá de la lupa nos da justamente lo que podríamos pensar en la forma del día, si te fijas. No sé si estás de acuerdo, Antonio. Sí, bueno, estoy de acuerdo en parte. La explicación que has dado es fantástica, por cierto. Si dejas esta imagen al lado y subes de nuevo las líneas magnéticas que tenías antes del imán, ahora, lo que voy a decir es esto. Cuando la gente habla de un domo, están hablando de una forma medio esférica, ¿no? Si os fijáis en el imán que va a enseñar ahora hasta lo más alto, digamos que esto es nuestro charco. Y lo que ven alrededor de estas líneas es Antártida. Y como ven las líneas, estas curvas que salen del centro hacia afuera y giran a mano izquierda mientras bajas y a mano derecha, así, exacto como hacías. Si se ponen en cualquier punto, y digamos que están en Brasil, están ahí más abajo del Ecuador. Sí, digamos ahí, ahí estamos en Argentina, ¿ok? Sí, sí. Vale. Si lo que estamos viendo aquí es únicamente las líneas magnéticas que está enseñando el color rojo. Si ponen la luz verde, enseña otras líneas. La misma forma, pero son otras líneas. Si cambian el color, las líneas van cambiando y no están en el mismo lugar. O sea, el color rojo enseña estas líneas, el color verde enseña otras líneas, pero haciendo la misma figura. Si se imaginan estar allí, en la Tierra, mirando hacia arriba, no verían, digamos que de repente se pudiesen ver las líneas magnéticas, ¿ok? No verían estas líneas así. Verían un círculo a su alrededor, que es el horizonte. Lo que vemos es Claro, nuestro horizonte. Y el claro. horizonte depende. Fíjate O sea, este trazo que yo sé que te llega un poquitito más tarde, pero digamos, si sí. nosotros estamos acá, yo estoy marcando un centro, Ujú. nosotros lo que veríamos sería este círculo más o menos, una cosa así.
Eso es lo que nos enseñaría el sol, más o Exacto, menos. ¿Ok? exacto. Pero nuestro propio horizonte, aunque estuviésemos en la montaña de Everest, nuestro horizonte es muy, muy pequeño. Claro. La distancia entre nosotros y el horizonte es muy corto. Y lo que vemos en nuestro entorno es este domo. Sí. Eso es lo que experienciamos. Pero Ahora, estamos hablando de un domo personal, un domo sí, subjetivo, ¿no? Tiene que y ver con nuestras capacidades de visión. sí, no tiene que ver con un domo que esparce la tierra, o sea, que está cubriendo la tierra entera. De hecho, la forma de esto sería más como un donut. Sí, Lo que sí, estamos viendo sí, ahora, sí. lo mismo que Pero, estamos viendo. sí, pero Interesante. si se proyectan a estar donde sea que estén en la Tierra, imaginan que estas líneas son las longitudes. Digamos que estos son las longitudes. Si hubiesen 24 de ellas, podríamos decir que estos serían 24 horas. Pero bueno, esto es únicamente lo que enseña el color rojo. Si ponen todas las luces, no se ven porque se ven todas las líneas y no se puede distinguir. Si estamos dentro de esta imagen, mirando hacia afuera, lo que vemos y experimentamos es una como media burbuja. Y es una media burbuja que tiene magnetismo, atmósfera, electricidad estática, electricidad directa, todos los elementos que comparten la tarea de traernos el día y la noche, de mantenernos vivos, de jugar entre ellos mismos, de vencer y perder. Entre el día y la noche, eh, la religión zoroastra está basada en el día y la noche. Está basada en el día ganando durante el día, y el día es lo bueno, y el día es el blanco, y el día es lo glorioso, el amor, la bondad, y la noche es el frío y el miedo y todo eso. Y de esa única cosa está basada una religión de la cual está basada la Biblia. O sea, es más antigua que la Biblia, pero no quiero meterme en esto de la religión, sino No, que, te vas a llevar un par de patadas ahí, sí, 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 Antonio, pero acordate que yo soy fiel, acérrimo, letra por letra, número por número. No, creo que sea no, tan no, así, ya, pero es interesante. No, lo que pasa es que todo este fundamento que dabas, o sea, toda esta idea que no la ampliaste tanto, que simplemente que los zoroastras basaban sus creencias o su ética a partir del contraste día-noche, por supuesto que eso está ultra presente en la Biblia y que es una lectura no solo posible, sino que es una lectura que yo creo que todos debemos hacer de la Biblia, simplemente el contraste luz-oscuridad, y es una manera de acercarse. Después hay otras maneras, hablando simplemente del ejercicio de lectura. Eso va mucho sí, más allá de quién es Dios y demás, ¿no? Pero haciendo un ejercicio de lectura tenemos ya desde la creación, ¿no? O sea, la narrativa de la creación mantiene un ritmo a partir del día y la noche, y fue la tarde y la mañana, o sea, fue la oscuridad y fue la luz, y fue la oscuridad y fue la luz, y esa oscilación entre día y noche, luz, oscuridad, está presente a diferentes escalas a lo largo de toda la narrativa, incluyendo el Yo soy la luz del mundo. Vamos a decir, sí, si nos vamos al Evangelio según San Juan, empieza hablando justamente de la penetración de la luz en la oscuridad. O sea que la lectura esa es necesaria, la que estás abordando. sí. Y es esto, lo tenemos puesto en plan guerra, o sea, la noche contra el día y Sí. el día contra la noche. Pero esto es un modo de ver el fenómeno del día a la noche y compararlo con el amor y el sufrimiento. O sea, tenemos la experiencia del ser humano
Y hay días que estamos riendo a carcajadas y hay días que estamos llorando sin amparo. Y tenemos estos dos extremos. Y claro, el día y la noche son también dos extremos. Hay el mediodía y hay la medianoche. O sea, no las 12, sino el punto en mitad de la noche. Y lo comparamos y decimos como el amor es tan agradable y el desamparo es tan penoso y sufrimos con el desamparo y crecemos del amor, como son cosas tan con tanto contraste de placer y Dolor, dolor. dolor, sí. Hacemos lo mismo con el día y la noche, pero si pensamos que entre el día y la noche hay una amistad, y ahora no estoy hablando de Dios y el diablo, estoy hablando No, nada más del día y la noche. La noche da descanso a la tierra. Las plantas crecen más por la noche. O sea, en la tierra, las plantas que crecen más por la noche. En el día toman toda la nutrición, la energía, pero se hacen más grandes por la noche. O sea, la noche trae descanso y de hecho nosotros descansamos por la noche. La noche trae descanso a la energía que trae el día. El día trae energía al cansancio de la noche. Y las dos cosas trabajan ayudándose la una a la otra. en ese sentido es importante el símbolo del yin y el yang. Sí, y cuando enseñaste el ejemplo con la lupa y decías, esto enseña cómo puede ser iluminado el día a través de un domo, cuando el domo es una cosa que causa un efecto visual que vemos de curvas, de las estrellas, del sol, la luna, pero cómo enfoca el día, cómo cae el día en la Tierra, puede ser descrito así. Y por eso dije, en parte estoy de acuerdo con esto. La parte que estoy de acuerdo es que la Tierra tiene una parte de ella que está iluminada y esa parte es el día. Y que sí, el día en el sur es más largo en su verano y la luz que está cayendo en la Tierra es más amplia en el verano del sur, aunque en el norte hay menos horas de día, porque estamos en invierno. Y cuando se mueve hacia el norte, hay más horas en el norte, pero la luz que está cayendo en la Tierra es la forma que tiene la luz es más pequeña que antes. O sea, en el invierno del sur, la silueta que deja el día en la Tierra es más pequeño que en el verano del sur. Y esto en la Tierra completa, o sea, la forma que tiene el día en el sur y la forma que tiene el día en el norte, que son cosas subjetivas, depende de dónde estás, si separamos esas dos cosas y decimos, cuando el sol está en verano en el sur, la luz que cae en la Tierra es más grande, pero también es más floja. Y Claro. cuando la luz cae en el norte es más pequeña, pero está más concentrada. Y por eso hay tanta más abundancia de tierra en el norte que en el sur. Ahora, cuando estabas enseñando esto con el imán, fuiste a otra página y vimos un imán de lado. Teníamos una imagen donde el imán está puesto de lado, donde a la izquierda estaba el norte o el sur y el otro lado el otro polo. Esto es lo que yo creo que manda la dirección, el arriba y abajo, que hace que crezcan los árboles hacia arriba y las raíces hacia abajo, las montañas hacia arriba, las nubes hacia arriba, el agua hacia abajo, la dirección. A ver si lo vemos aquí. Mira, para, aquí, sí. Ahora vamos a tener que darnos media vuelta a la cabeza, aunque está así de lado. Si lo imaginan, tendríamos la parte de arriba y la parte de abajo. Y como ven aquí vemos algo de lo que podríamos describir como el domo. Y otra vez les explico, esto es lo que enseña el color rojo. El color verde enseñaría otra forma, más pequeña, azul más pequeño aún. Y si
van añadiendo luz o radiación. También tenemos la radiación de la noche, que se oye mucho más por la radio. Pero si coges esto, le das media vuelta, Un cuarto de o vuelta, sea, o sea, lo sí, giramos 45. sí, 45 grados. Ujú. Y ven, la columna que tenemos ahora vertical en el centro, lo tendríamos horizontal. Digamos que eso es la Tierra. Y ahora estoy diciendo esto es nada más teoría, hipótesis. ¿Ok? Digamos que eso es la Tierra. Esta es la razón por la cual tenemos un polo norte y no un polo sur. Exacto. El centro, ahora digamos, estamos mirando desde donde está el puntito, ahí estamos en el centro, en el polo norte. La brújula apunta al polo norte, no apunta al sur. No, es El imposible sur, porque de hecho, hay imanes circulares así, o sea, que sí. tienen polaridad por fuera y en el centro. Existen. Ujú. Lo que no Sí, 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 existe es un imán esférico. sí. Ahora, ¿se imaginan que lo que estamos viendo aquí es donde pasan el aurora borealis en el centro y el aurora australis en Australia, en Antártida? ¿Ok? En el centro, cuando estamos mirando al cielo y vemos el aurora borealis, lo que estamos viendo está invertido. Y si la gente ha visto las luces, parecen como cortinas. Pero estas no son cortinas que están bajando desde el cielo, sino son cortinas que están subiendo hacia arriba. Y nosotros miramos hacia arriba y vemos el reflejo de estas cortinas, de este efecto del aurora borealis. Pero con el magnetismo, y esto no es más que el magnetismo dicta la dirección arriba y abajo, dicta la orientación de las semillas. Las semillas no tienen conocimiento. Cuando sembras una semilla, inmediatamente sabe dónde está abajo. Por eso baja la raíz hacia abajo. Y de hecho pueden germinar una semilla, ponerla en la tierra al revés, con la raíz apuntando hacia arriba, y la raíz dará la vuelta y bajará. Y esto está guiado no por la gravedad, sino que por el magnetismo. ¿Cómo no? Es por gravedad. Es por Sí. gravedad. Como dirían nuestros amigos, se aferran, ¿no? Como que cuando les Sí. quitamos la gravedad, como que hay mucho nerviosismo. Pero se quedan calladísimos cuando dices, ah, sí, ¿y qué está haciendo la gravedad al árbol mientras crece? Claro. Porque no es que la densidad del aire es más fuerte que el árbol mismo. O sea, no, 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 esto no. Es el magnetismo que hace que crezca la Tierra. Y como el Sol, cuando hace la vuelta al norte, tira más hacia él. Por esto la Tierra se eleva más. Por eso hay más tierra en el norte. Es por eso que hay más tierra en el norte. Ahora, deja que te cuente una leyenda maorí. Oh, me había olvidado. Hay una leyenda de... ¿Has visto? Hace poco hubo una película de Disney llamada Moana. Sí. ¿La has visto? Sí, porque justo mi hija tenía un cumpleaños y mi hijo no estaba invitado y la única película que había en cartelera en ese momento era Moana. Así que me tocó verla hasta en el cine. Increíble. Perfecto. Si pones Moana, saldrán las imágenes y saldrá el medio dios que se hace amigo de ella. Sí. Moana está basada en... Sí. Este personaje, este dios maorí, que también es dios hawaiano, tienen la misma leyenda, los hawaianos y los nuevazelanos, los maorí, Yo creo que se dirían neozelandeses. neozelandeses, eso. A ver, la leyenda dice esto. Había un hombre que estaba un poco enojado
porque su madre tenía muy pocas horas de luz de día, porque el día pasaba muy rápidamente. O sea, tenía muy pocas horas de luz y muy larga noche. Y se decidió ir a buscar al sol, a atar al sol y mandar que pasase más lentamente, ¿ok? Esta es una de las leyendas de este. Otra de las leyendas es que salió a cazar el pez más grande del mundo y cuando lo cazó surge que era Nueva Zelanda, el pez. El pez se convirtió en Nueva Zelanda. Ahora, lo interesante es esto. Este hombre llegó con sus hermanos a Nueva Zelanda desde el sur. La leyenda dice ¡Epa! que sí, vinieron del sur. Ahora, si me haces un favor, pon la imagen otra vez del mapa de Buckminster Fuller, que es el mapa de donde vivían los Mamut. mamuts. Ahora van a ver dónde vivía el mamut. Y los que están escuchando, que tienen amigos que piensan que están en un globo, esto es uno de los misterios de la Tierra que no saben explicar. De hecho, no pueden explicar. Porque, bueno, lo explico mientras vemos el mapa. Y esto verdaderamente es uno de esos misterios de la Tierra. Igual que las civilizaciones que desaparecieron o que llegaron con arquitectura y todo esto. Ahora, si enfocas aquí, el mapa. Ok. La zona azul de este mapa Sí. es donde vivían Donde hay los restos, mamuts. donde se pueden encontrar hoy restos, ¿cómo se llaman? Fósiles. Sí. Pero otra cosa, no solo los fósiles, sino mamuts congelados Cierto, que la sí, gente, sí, sí, sí. que estaban preservados al haber sido congelados. O sea que no son solo fósiles, sino que estamos encontrando este tipo de cosas. Y hay varios casos, Ujú. ¿no? Hay algunos que se echaron a perder, inclusive porque la gente los sacó del hielo y los descuidó. Pero estamos encontrando cadáveres muy, muy antiguos congelados. Y, y en Siberia habían campos y campos llenos de estos mamuts. De hecho, el marfil de estos elefantes fue el primer marfil de ser ornamentado. Antes de irse a cazar elefantes en África, eran del marfil de los mamuts, porque había miles de ellos. Ahora, si se fijan en esta zona es donde vivía el mamut. Los grupos eran de cientos de mamuts, no como los elefantes de India ni los elefantes de África, sino grandes números de mamuts. Los mamuts comían lo mismo que comen los elefantes de África y los elefantes de India. Y los elefantes de África e India, aunque los documentales que vemos de África siempre enseñan al elefante en el desierto, no sé si habrán captado esto, porque, claro, todo está filtrado, ¿no? Para nuestra consumición. Los elefantes no viven en el desierto, viven en los trópicos y en las zonas ecuatoriales. Y es donde viven ahora los elefantes. Los Sí. elefantes viven en los trópicos y las zonas ecuatoriales, no en Siberia ni en Europa. Y esto, ahora, si se fijan en la zona azul, ahora les voy a contar algo que, mira, pueden hacer ver que es fantasía o invención o una idea, ¿ok? Les voy a contar una idea. Si ven esta zona azul del mapa, si enseñas América, ven que esto no es un círculo. Esto es, para que fuese un círculo, América tendría que estar más cerca a Europa. De hecho, así es como está orientada América, más cerca a Europa. La distancia entre Noruega y
Greenland Sí, no es tan grande como aquí, ¿ok? Ahora, digamos que en tiempos atrás, estos elefantes, los mamuts, andaban y comían fruta y hojas y lo mismo que comen los elefantes hoy en sí, día. sí, De hecho, porque los restos de esa comida se encuentran en sus cavidades, en sus estómagos, hasta el día de hoy. sí, sí. Y si cogen un globo tierra y tratan de orientarla para que esta zona azul sea la zona tropical, Sí, no puede ser, no, porque no es posible. Tienen que apuntar el norte hacia el sol y tienen que hacer oscilar o vacilar el eje. Y esto quiere decir que toda esta zona estaría en la zona tropical, pero no habría noche. O sea, sería desierto, no zona tropical. Ahora, el mamut era un animal tropical. sí. Había muchos de ellos. Esto quiere decir que había mucha comida para ellos. O sea que es imposible que su hábitat natural fuera Siberia, la Siberia que conocemos Absolutamente. hoy. Especialmente porque si pensamos en el pelaje, cuando miramos las patas de los mamuts y vemos que tienen lana hasta abajo, hasta sus patitas, ese tipo de patas, si lo comparamos a la pata de las cabras, vas a ver que las cabras que andan en la nieve o los venados no tienen pelo, tienen pelado, su pelaje grueso empieza más arriba en la pata, no va hasta abajo, hasta la planta de la pata del elefante. Porque esto, cuando agarra nieve, esto se hace imposible de transitar. O sea, no podrían, es una de las adaptaciones que no tiene para ese clima donde lo encontramos hoy. O sea que ese clima, Ajá. o sea, el mamut prueba que esa zona en otra época no tenía ese clima, no solo por la alimentación que mencionas, sino también por ese tipo de adaptaciones, que es la ausencia. Vamos a comparar la pata del mamut con la cabra de nieve, ¿ves? Ahí tenemos una, ¿ves cómo el pelaje empieza más arriba? El pelaje blanco. Y el pelaje este que tiene cerca de la nieve es cortito. Y esto lo vamos a Ujú. encontrar en un montón de animales. Bueno, este no tiene tanto pelaje, pero aquí hay otro. Inclusive son de dos diferentes colores, el tipo el pelo más largo y el más corto. El mamut no tiene esa adaptación. Ujú. Bien, perfecto. A causa de que tenga pelo largo y que han sido encontrados en zonas frígidas, dicen, quiere decir que vivían en estas zonas frígidas. Pero cuando piensan un poco y dicen, a ver, ¿qué ¿Qué comían? comían? A menos que Habían, pescaran como el oso polar. El oso polar sí, pesca, pero el elefante con y, con la trompa creo que no. y estos animales existían en abundancia. Habían millones de ellos, como los búfalos, ¿ok? No como los elefantes de hoy. Y ya sabemos que han sido cazados y tal y cual. El mamut era un animal que comía, que vivía en esta zona y que había abundancia. Y esto quiere decir que la gente que vivía en esa misma zona, la zona azul, vivía en una zona tropical. Y una zona tropical con abundancia quiere decir una zona sin guerra, porque la causa de la guerra, la causa principal de la guerra es la escasez de agua más que nada. Pero en esta zona tropical, con los ríos y los lagos que existen en estas zonas, aún hoy en día, vivía gente y esta gente vivía con la naturaleza. Ahora,
esta zona, si haces un círculo que pase justo, sí, así, lo que estarías describiendo con este círculo sería el ecuador de Sí, lo que era sí, el centro de la Tierra. tal Y cual. afuera de este ecuador estaba Antártida. Y Antártida, aquí estaría Antártida. ¿Qué quiere decir? Que antes de Antártida hay una zona que no es tropical, ¿no? Como vemos de las afueras de este dibujo, la zona azul, vemos que en América, Canadá, están the Claro, Rocky Mountains. Por eso no hay aquí. mamuts, sí. Por eso no había mamuts en esa zona, porque estaba montañas y no les interesaba. Ahora, si se fijan, entre el círculo amarillo y el círculo azul, aquí habría, por ejemplo, digamos, el Tropic de Capricornio, digamos, ¿ok? En este Tropic de Capricornio resulta que están las zonas que empiezan a haber más montañas, aparte de lo que ya hemos explicado de The Rockies, ¿ok? Quiero que te fijes en una cosa. El círculo que has hecho azul, mira por dónde pasa. Pasa por las Himalayas, pasa por los Andes, el principio de los Andes, pasa por las montañas en el norte de África. Aquí, donde estaba antiguamente Antártida, es donde estaban estas montañas. Y Claro. o sea, donde no hay montaña, hay desierto. Exacto. Siempre había pensado que lo que nos enseñaron era todo mentira, que había algo que no encajaba con lo que mis sentidos me decían, forzados siempre a memorizar y a creer en una historia establecida por cuatro oscuros que creen gobernar a cada alma en este mundo. Y saldré de este paradigma absurdo. Subiré a 120 y solo a 12 de profundo. Volaré horizontal y circular en el plano de este mundo. De este mundo. Poco a poco y cada vez más veloz despertamos de este sueño atroz. Poco a poco conectamos uno a otro, ampliando el campo del amor, despertando y adquiriendo una fuerza, alzando todos la misma voz. Que esto es plano, integrando el lado opuesto a lo nuestro y trascendiendo